Venciendo el pecado de la idolatría. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso es lo que le estudiamos la semana pasada. Y ahora el versículo 20 dice idolatría. Solamente nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Porque vamos a ir revisando en las próximas enseñanzas. Versículo 20, idolatría. ¿Cuántos de ustedes, hermanos que están ahí en sus casas, cuántos de ustedes fueron o fuimos rescatados de la idolatría? Probablemente la mayoría esté diciendo: sí, Señor, gracias. Al recordar cuando fuimos rescatados, ¿verdad?, de esta condición de nuestra vida que era la idolatría. Muchos de ustedes van a estar ahí diciendo en este momento: gracias, Señor, amén. Gracias porque quitaste esas vendas de nuestros ojos. Eh, pero quiero que usted recuerde esta respuesta que me dio recién, ¿verdad?, en relación a la idolatría. La pregunta era: ¿cuántos de ustedes fueron rescatados de la idolatría? Entonces quiero que recuerde esta respuesta y preste mucha atención a esta enseñanza que nos habla sobre este pecado, que es la idolatría. Para ello, quiero también leer un pasaje que está en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 14. Dice así, dice: por tanto, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Corintios, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación a los corintios. Acá hay un contexto, ¿verdad? Hay una frase muy interesante que está al principio, que a veces ignoramos. Dice, por tanto. Eso significa que debemos leer todo lo anterior, ¿verdad?, para conocer este contexto. Y el apóstol Pablo hace esta advertencia diciéndoles: amados míos, hermanos, les está hablando a los cristianos en Corinto. Les dice: huyan de la idolatría. Acá vemos entonces al apóstol dando este mandamiento a cristianos que deben, como sea, huir de la idolatría. ¿Se recuerda que la semana pasada hablábamos acerca del ejemplo de José, que huyó, ¿verdad?, de esta tentación, que estaba siendo presa, producto del corazón engañoso, ¿verdad?, del pecado que había en esta mujer, la esposa de Potifar, ¿verdad? Y vemos cómo es seducido, sin embargo, él huye del pecado. Y este mismo consejo es el que nos hace ahora el apóstol. Huye, cristiano, de la idolatría. ¿Cómo será posible que un cristiano verdadero pueda ser idólatra? Vamos a ver si esto es tan cierto o no. Eh, ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol hace esta advertencia? Bueno, la respuesta también es muy importante considerar, porque nuestro corazón, hermano, tu corazón, mi corazón, nuestro corazón humano, es inclinado a este horrible pecado que es la idolatría. Tal vez usted lo está diciendo: gracias, Señor, porque me quitaste las imágenes. Ya no adoro las imágenes, ¿verdad? Y a veces solamente relacionamos la idolatría con este tipo de cosas, ¿verdad? El catolicismo, ¿verdad?, que es una de las religiones que se caracteriza también dentro del cristianismo por la idolatría a imágenes, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente la idolatría? Vamos a ver que esta es una palabra griega. La palabra idolatría es una palabra griega que está conformada por dos palabras. La primera palabra en el griego es ídolon, ¿verdad? De acá seguramente usted ya puede hacer una relación, ¿verdad? Esta palabra griega ídolon. De acá se deriva la palabra ídolo. ¿Ok? La palabra ídolo. ¿Qué significa ídolo? Significa una imagen de un dios falso. Es un ídolo. ¿Ok? Y luego la otra palabra que conforma esta palabra idolatría en el griego es la palabra latreia. ¿Sabe lo que significa latreia? Significa adoración, ¿verdad? Adoración. Entonces, podemos decir que idolatría es la adoración a un Dios falso, ¿verdad? Cabe destacar que estamos hablando de un Dios con minúscula, ¿verdad? No estamos hablando del Dios verdadero, ¿verdad? La idolatría es algo que sustituye al Dios verdadero, al Dios que nosotros decimos amar. La idolatría lo sustituye, ¿ok? Y seguramente usted todavía tiene en su mente las imágenes, ¿verdad?, que normalmente se adoraban dentro del catolicismo. Pero esto va mucho más allá. La idolatría es el culto o la adoración a las cosas visibles, a las cosas tangibles. Esto quizás ya le comienza a dar un poquito más de sentido, ¿verdad? Idolatría es la veneración de cualquier cosa que el hombre haga con sus
manos. A lo mejor usted sigue sin comprender y sigue pensando que solamente está hablando de las imágenes, pero esto va mucho más allá. La idolatría se da también cuando ponemos en primer lugar cosas que pasan a tomar el lugar de Dios. ¿Cuál es ese lugar de Dios? El primer lugar. Dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. En Apocalipsis capítulo 2, no lo busque, solamente lo menciono. En Apocalipsis capítulo 2, el Señor envía una carta, ¿verdad? A Éfesos creo que es, y les dice que tiene una cosa contra ellos, que han dejado su primer amor. Normalmente decimos nosotros que el primer amor es como cuando recién nos convertíamos, que queríamos estar todos los días en la iglesia, y claro, tiene que ver un poco con eso. Pero en realidad, queridos hermanos, nuestro primer amor debe ser el Señor, ¿verdad? A eso se refiere. Hemos dejado nuestro primer amor. O sea, Dios, el Señor, ya no es el primero en tu vida. Qué terrible esto, ¿verdad? Bueno, entonces un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, el primer lugar. La Biblia condena de manera severa la idolatría y la cataloga como uno de los pecados más ofensivos en contra de Dios. Yo creo que tú puedas entender esto, ¿verdad? Ofendemos directamente, es un desafío directo a la santidad, a la grandeza del Señor. La idolatría desplaza a Dios del corazón de las personas. Usted debe estar diciendo en su casa, Señor, yo no quiero desplazarte. Yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Recién lo cantábamos, ¿verdad? Decíamos al Señor con hermosos cánticos, hermosas alabanzas, diciéndole, Señor, tú vas a ser lo más importante, queremos adorarte, nos postramos, nos humillamos, etcétera, ¿verdad? Dijimos muchas cosas. Pero ¿qué tan cierto es todo lo que hemos cantado al Señor? Porque fíjese que la idolatría desplaza a Dios del corazón de nuestros corazones. Porque llena nuestros corazones de ídolos. Es tan abominable este pecado que Dios lo menciona en el segundo mandamiento. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 3. Mi querido hermano Lolito ahí me ayuda. Éxodo 23. Vamos a leer este texto. Búsquelo usted o anótelo. Y vamos a leer entonces Éxodo capítulo 23. ¿Qué dice? Dice así, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí está hablando el Señor, no tendrás dioses ajenos. El versículo 3, ahora el versículo 4, ¿qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, esto es muy simple de entender. Dice, no te inclinarás a ella. A lo mejor usted está pensando solamente en las imágenes, ¿verdad? Pero esto va mucho más allá. Dice que no te inclinarás a ellas. No, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahí está entonces. No te inclinarás a ellas. No las honrarás. Acá vemos entonces nosotros cómo este pecado, ¿verdad?, es mencionado en este segundo mandamiento. Dios rechaza tajantemente este pecado porque agrede directamente la divinidad del Señor. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie, ni con nada. Por eso es importante que tú y yo, hermanos, en esta mañana podamos entender que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. No hay nada que se compare a la grandeza del Señor, por lo tanto, nada puede ocupar el primer lugar en tu vida. Tal vez está diciendo, sí, Señor, si tú eres lo más importante para mí, pero con nuestros hechos negamos lo que estamos en este momento declarando. Entonces, Dios rechaza tajantemente este pecado porque agrede su divinidad. Dios, cuando sacó sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿se recuerda? En muchos pasajes le dice el Señor ahí en Éxodos, yo soy tu Dios, ¿verdad? Que te sacó de la esclavitud. Le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? A este pueblo, el cual había sido rescatado de la esclavitud en Israel, en Egipto, perdón, que representa el pecado, a este mismo pueblo les está dando este mandamiento, ¿verdad?
lo que acabamos de leer, que tiene que ver con la idolatría. El episodio más vergonzoso en la historia de Israel, uno de los más bochornosos, uno de los que cuando vemos, lo leemos en la palabra o ve usted las películas, sobre todo en los tiempos de Semana Santa, ¿verdad? Uno de los episodios más vergonzosos en la historia de Israel es cuando ellos, después de ser liberados, se recuerda que habían sido sacados de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Vieron la grandeza del Señor de una manera impresionante. Y ahí en Génesis, en Éxodos, perdón, 32 creo que lo habla, dice que ellos, en medio de todas estas proezas del Señor en favor de ellos, desarrollan uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Israel cuando construyen un becerro de oro. Lo peor es que Aarón, hermano de Moisés, un hombre lleno del conocimiento del Señor, ¿verdad? Temeroso, es él el que le construye los dioses, ¿verdad? A su pueblo y se los presenta de manera orgullosa incluso, ¿verdad? Lo puede usted leer ahí en el texto bíblico. Ya le decía Éxodo capítulo 32. Y dice que ellos se inclinaron y adoraron a este becerro, incluso cometieron actos de aberración sexual, ¿verdad? Alrededor de este ídolo. Siempre, siempre la idolatría está relacionada a la inmoralidad sexual, que es lo que hablamos en las enseñanzas anteriores. ¿Ok? Dice entonces que Aarón les construye este becerro, se los presenta de manera orgullosa, ¿verdad? Y comenzaron a adorar, comenzaron a inclinarse a esto, ¿verdad? Recuerde que Moisés estaba ahí con el Señor recibiendo la ley, ¿verdad? Y bastó que ese momento, ¿verdad?, de soledad para que ellos eh, manifestaron lo que había en su corazón, ¿verdad? Siendo que habían visto todo el poder de Dios acompañándoles desde el primer día en que fueron sacados desde Egipto. Pero sabe que esto no quedó así nada más, porque vino el juicio de Dios sobre este pueblo. ¿Sabe cuánta gente murió ese día cuando vino el juicio del Señor sobre este pueblo, cuando ellos cometieron este grave pecado de idolatría? Murieron más de 23.000 personas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. 23.000 personas. La idolatría está catalogada como un pecado de la carne. Es un pecado de la carne. A cada momento ponemos en primer lugar a personas y cosas que reemplazan el lugar de Dios. ¿Cuál es ese lugar de Dios? Quiero que usted me lo diga. Dígalo ahí en su casa. El primer lugar de mi vida le corresponde a Dios. Por sobre tu esposa, por sobre tu esposo, por sobre nuestros hijos, por sobre cualquier cosa, tu trabajo, tu carrera, tus logros, tu dinero, todo, por sobre todo eso está el Señor. Nada puede ocupar ese lugar que le corresponde a Dios, porque cuando algo ocupa ese primer lugar en tu vida, entonces ya te transformas en un idólatra, porque eso a lo cual tú has permitido que se ponga en el primer lugar en tu vida pasa a ser un ídolo. Bueno, pasaron algunos siglos, en el tiempo, hablando de Israel, pasaron algunos siglos y la idolatría seguía presente en Israel. Una de las características del pueblo de Israel era su soberbia, era su orgullo, ¿verdad? Eran testarudos, ¿verdad? No estoy hablando de nosotros, estoy hablando del pueblo de Israel, características muy similares, ¿verdad? Eran porfiados, como decimos en Chile, ¿verdad? Eran desobedientes. Cada vez que Israel se inclinaba hacia la idolatría, ¿sabe lo que pasaba? Dios levantaba hombres. Estos hombres eran profetas, ¿ok? Que reprendían el comportamiento de Israel. Y fíjese que esta reprensión no era así como liviana, ¿verdad? Sino que era fuerte. Era una reprensión que cuando el profeta decía, así dice Jehová, oh, ¿verdad? Eso, lo que venía, no era bueno. ¿Sabes que llegan momentos en nuestra vida cuando insistimos en el pecado? Llega un momento en que el Señor dice, viene el juicio de Dios sobre la vida incluso de los cristianos. Para corrección, recuerde usted que la Biblia dice con mucha claridad que Dios al que ama disciplina y que azota a aquel que recibe por hijo. Así que si tú eres un hijo, una hija del Señor y estás en desobediencia, estás en pecado delante del Señor, Dios te ha estado hablando una y otra vez. ¿Sabes qué? En cualquier momento viene el juicio de Dios sobre tu vida.
Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? A través de esto, que eso es para corrección de nuestro pecado, ¿verdad? En nuestra vida. La disciplina de parte del Señor tiene como finalidad nuestra edificación. Sin embargo, va a ser un proceso que va a ser muy doloroso. Es un proceso donde puede morir gente a tu alrededor incluso para que Dios pueda tratar con tu vida. Fíjate que Dios tuvo que tratar con el corazón de Faraón, que era muy duro, eh, y lo hizo primero con el pueblo, y finalmente fue la vida de su hijo, ¿verdad? El cual fue tomado, ¿verdad? Fue herido, muerto, ¿verdad? Y ahí eh, aparentemente pudo reflexionar, pero esto no es que se haya convertido al Señor el faraón, sino que eso sirvió para que su corazón duro, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel se preocupara del dolor ahora. Pero fíjate que en el caso de los cristianos, Dios en cualquier momento, hermanos, va a tomar cartas en el asunto porque no quieres que tú y yo nos perdamos. Por favor, hermanos, Dios habla a tiempo. Estamos hoy día hablando de este pecado que es la idolatría. Yo quiero que tú consideres también las enseñanzas anteriores, porque es muy importante, hermano. El Señor viene pronto. Yo les compartía por WhatsApp una imagen de una novia media moribunda, ¿verdad? De feo parecer. Eh, así está la iglesia de hoy. Así está la iglesia de hoy. No se está preparando. La misión, una de las indicaciones de parte del Señor a nosotros los pastores es preparar a su iglesia, a usted y a mí, ¿verdad? Somos la iglesia de la novia del Señor. Es prepararnos para este encuentro glorioso que tendremos muy pronto. En cualquier momento viene el Señor. Y tú y yo debemos estar preparados. Debemos estar, por decirlo así, decorados, ¿verdad? Listos para presentarnos delante del Señor. Y el pecado nos aleja, el pecado nos hace perder esa hermosa comunión que podemos tener por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios con el Señor. Bueno, cada vez entonces que Israel se inclinaba hacia la idolatría, Dios levantaba hombres, Dios levantaba profetas que estaban encargados de declarar el pecado del pueblo, de confrontar, ¿verdad? Y las palabras que usaban estos profetas eran muy fuertes. Vamos a ver un caso de Elías. No sé si usted se recuerda del profeta Elías. Eh, Fue un profeta que tuvo que cumplir misiones bastante importantes y debía tener valentía, ¿verdad? En una de esas oportunidades le toca enfrentarse hacia un rey llamado Acab. Elías enfrenta al rey Acab. Elías fue uno de esos profetas que reprendió la idolatría del pueblo de Israel, ¿verdad? Él se enteró que el rey Acab, él enfrentó al rey Acab. Acab fue un rey que desvió al pueblo de Dios hacia la idolatría. ¿Ok? Recuerde que hubieron reyes buenos, reyes malos, y como diríamos en Chile, reyes parejitos, que no hicieron nada, ¿verdad? Bueno, entonces el rey Acab fue un rey que llevó al pueblo a la idolatría. Metió en el templo de Dios la idolatría, y no solamente eso, sino que también prácticas que eran abominables. Fíjate que los verdaderos profetas, los verdaderos hombres de Dios, siempre reprenden el pecado. Los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos cristianos, lo que hacen es endulzar sus palabras, ¿verdad? En relación al pecado. Le dicen al pecador, tranquilo, no pasa nada. Dios es grande en misericordia, y sí que lo es. Dios es tardo para la ira, y sí que lo es. Dios es tardo para la ira. Pero comienzan a hacer una idea falsa, ¿verdad?, de Dios. En otras palabras, le están diciendo a la persona, no importa, sigue en tu pecado, Dios te ama tal cual eres. Sin embargo, el Señor le dijo a esa mujer adúltera, la defendió. Usted ya conoce la historia de esos hombres que la querían apedrear. Pero el Señor le dice, vete, o párate, ¿verdad? Ponte de pie. Ahora vete y no peques más. No le dijo, yo te acepto así tal como eres, sigue así tu vida. El Señor la recibe en la condición de pecadora, como nos recibió a nosotros. Pero fíjate que Dios no nos limpia
para que nos volvamos a revolcar en el excremento, en la basura, ¿verdad? Hay algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca del puerco, del cerdo, ¿verdad? Un animal inmundo dentro del contexto judío, que por más que lo limpies, vuelve a revolcarse, ¿verdad? En el lodo. O el perro, también considerado un animal inmundo, ¿verdad? Que dice que vuelve a su vómito, ¿verdad? Cuando el perro vomita, yo espero que no estés comiendo, ¿verdad? Pero cuando el perro vomita algo que le hizo mal, ¿verdad? Algo que no fue beneficioso para su cuerpo como perro, ¿verdad? Entonces el perro vomita lo asqueroso, ¿verdad? Lo que le hace mal, lo que le provoca daño. En este caso podemos entenderlo como el pecado, ¿verdad? Sale el pecado de nuestras vidas. Dice el pasaje bíblico que el perro vuelve a su vómito. Y tú sabes lo que hace. Vuelve a comer ese vómito. Me dio asco. Y esa es la comparación que hace el Señor de muchos cristianos, que vuelven a su pasado y vuelven peor. Bueno, la idolatría fue un pecado que fue siempre reprendido por los profetas. Siempre. Ya vimos el caso de Elías. También tenemos el caso de Amós. Y si usted quiere me acompaña ahí mientras tanto en Amós 5:26 hasta el 27. Acá vemos que Amós reprende y advierte a Israel por su idolatría. Siempre hay advertencias del Señor. ¿Ah? Siempre hay advertencias del Señor. Vamos a leer Amós capítulo 5:26, otro profeta más. Dice así: antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, que eran ídolos. Dice acá, ídolos vuestros. La estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea, ellos mismos se lo fabricaban. 27 dice, os daré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Mira, acá hay un principio, hermanos. Acá hay un principio importante. La idolatría lleva a la cautividad. Cada vez que tú pones cualquier tipo de ídolo, recuerde que no solamente hablamos de las imágenes, ¿verdad? No. Esto es para cristianos, ¿verdad? Cada vez que tú pones un ídolo en tu vida, ese ídolo te comienza a llevarte a la cautividad. Y los ídolos comienzan a gobernar tu vida. Y también comienzan a controlar la vida de todos los idólatras. Pasas a ser tú del grupo de los idólatras, ¿verdad? El otro día, el jueves, nuestro querido hermano Luis Gajardo nos compartía la palabra, ¿verdad? Y él hace una reflexión que la tomo, ¿verdad? Él decía, estaba afanado, ¿verdad? En mi trabajo, en las cosas, ¿verdad? Un ídolo, eso, ¿verdad? Eso es un ídolo. Pero el ídolo te lleva a estar cautivo. Y él decía, y me enfrié. Nos enfriamos, ¿verdad? Tal vez a ti te ha sucedido lo mismo, quizás en otras áreas. No sé qué es lo que estás viviendo hoy día, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros cometemos este pecado de idolatría, vamos a entrar en cautividad, ¿verdad? Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Oseas, acá reprende al pueblo de Dios también, otro profeta. Si usted me acompaña ahí en Oseas 8:5 hasta el versículo 6, 8, 5 y 6. Hubo un tiempo en que nuevamente ellos construyen un becerro de oro, ¿verdad? No fue la primera vez. Recuerde que este pueblo era dado, ¿verdad?, a la idolatría. Había muchos pueblos también paganos infiltrados en medio de Israel, pero en vez de ellos en vez de ellos influir de manera positiva, ¿verdad?, de manera bíblica, los pueblos comenzaron a influir sobre ellos. Y esto sucede mucho, ¿verdad? ¿Quiénes influyen en tu vida? ¿Tú estás influyendo en tus compañeros de trabajo, en tus amigos, o ellos influyen en ti? Bueno, Oseas reprende al pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a leer entonces Oseas capítulo 8:5. Dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Hay un momento que ya no puedes. Versículo 6. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria.
Yo le pido que usted ahí lea todos los contextos para que pueda entender un poco mejor todas estas enseñanzas que hoy día no podemos profundizar. Otro profeta que exhorta duramente a los idólatras fue Isaías. En el siguiente versículo de Isaías 44:9, en el siguiente versículo veremos manifiesta la falta de inteligencia. Acá vemos nosotros que el profeta lo explica de una manera tan clara que cualquier persona idólatra, acá ya se refiere a las imágenes directamente, ¿verdad? Cualquier persona que se dice ser cristiana, sea católico, de cualquier denominación, ¿verdad? Si lee este pasaje y no entiende que la idolatría, en el caso de los ídolos ya tangibles, ¿verdad? Las imágenes, es algo que Dios aborrece, entonces yo, no sé, digo, esta persona realmente no quiere escuchar la voz de Dios. Acá vemos que el profeta Isaías utiliza una figura retórica, ¿verdad? La ironía para este pasaje. Vamos a leer Isaías capítulo 44, versículo 9. Cuando usted quiera hablarle a alguien acerca de la idolatría, utiliza estos pasajes. Dice aquí, los formadores de imágenes de talla, ¿ok? Imágenes de talla, tallados. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Esto significa que son estériles. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. O sea, no importa la hermosura porque es algo estéril, es algo vanidoso, es algo inútil. Y ellos mismos, está hablando de los formadores de imágenes, ellos mismos son testigo para su confusión. Porque el idólatra tiene confusión en su mente. Dice que ellos son testigos para su confusión de que los ídolos que ellos mismos están fabricando con sus manos no ven ni entienden. Versículo 10 dice, hace una pregunta acá el profeta. Dice, ¿quién formó un Dios? Con minúscula. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Está hablando de algo de acero quizás. Para nada es de provecho. ¿Quién? He aquí, versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. O sea, el que hace esto, detrás de esa imagen, de ese ídolo, hay un ser humano. Dice, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El versículo 12 dice, el herrero toma la tenaza, que es propia de su trabajo, ¿verdad? Toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma, está hablando del fuego, le da forma con a martillazos le da forma, ¿verdad? Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Hasta el momento no hay nada espiritual acá. Luego, este hombre que es hombre, luego tiene hambre. Y le faltan las fuerzas porque es un ser humano, ¿verdad? El que está haciendo el ídolo. Y si no bebe agua, acá dice que se desmaya. Versículo 13. El carpintero, está hablando ahora del que hace el ídolo de madera. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Versículo 14 dice que corta cedros y toma un ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Hasta el momento no hay nada espiritual. Planta pinos que se críen con la lluvia. Versículo 15, de él se sirve luego el hombre, ¿para qué? Para quemar, está hablando del tronco de la madera, y toma de ellos para calentarse, o sea, con el mismo fuego, con la misma madera que hizo un ídolo, luego se pone ahí a una estufa, una chimenea. Dice, para calentarse, enciende también el horno, con esa misma madera que hizo el ídolo, y cuece panes. Hace además un dios con la misma madera, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Versículo 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte del come, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17. Y hace del sobrante de la madera, está hablando esto, hace un dios,
un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y ruega diciendo al ídolo, líbrame porque mi Dios, aquí fíjate que acá pone a Dios con mayúscula porque a ese ídolo le está diciendo que es Dios, le está dando ese lugar. Dice, porque mi Dios eres tú. Versículo 18 nos dice ahora el profeta, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre, el versículo 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre su brasa cocí pan, hace carnes y la comí. Hace una pregunta, dice, ¿haré del resto de él una abominación? Porque es abominable la idolatría delante de Dios. Dice, me postraré delante de un tronco de árbol. Versículo 20, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, el ídolo. Logra entender esto, ¿verdad? Es muy claro acá el profeta, ¿verdad? Isaías 44. Entonces la persona que dice ser cristiana, que dice amar a Dios, pero que insiste en hacer imágenes y adorarle, por favor, díganme qué entendió de este pasaje. Es increíble cómo el hombre puede llegar a este grado de irracionalidad. Aquí ya estamos hablando directamente de las imágenes. Mire, acá no estamos hablando de inteligencia. La idolatría, como es algo espiritual, cierra el entendimiento, pero que va mucho más allá de lo intelectual, de la inteligencia, porque cierra el entendimiento del corazón, de la razón. ¿Cómo es posible que un hombre egresado quizás de Harvard, una gran universidad, con un gran intelecto, con grandes capacidades en relación a lo que es la inteligencia, ¿verdad? Sea capaz de postrarse delante de un ídolo que él mismo o alguien fabricó, ¿verdad? Que se postre, que le hable pensando y creyendo que le está escuchando. Y esto mismo sucede también en el caso de hombres pobres, quizás sin educación, ¿verdad? Lo mismo. Yo de verdad que no logro entender esto, ¿ah? No logro entender esta figura. Eh, Dios nos dio la capacidad de razonar. Hoy día yo veo tantas religiones, tantas enseñanzas que están, que, que ni siquiera rayan, sino que son completamente absurdas. Pero la gente quiere creer. La gente está hambrienta por buscar estas enseñanzas. Hoy día la cantidad de creencias que existen es increíble, ¿verdad? Y cada uno cree lo que quiere creer. Pero Dios nos dio razonamiento, hermanos. Muchos aluden que es una cuestión de fe, ¿verdad? Algo de que aferrarse. Por esta razón se postran bajo la imagen de San Pedro, de la Virgen María. Estos ídolos son uno de los más conocidos, ¿ah? Ahora, yo no tengo nada en contra de Pedro, por el contrario, ni mucho menos de María, que fue virgen, ¿verdad? Al momento de concebir en su vientre por la obra del Espíritu Santo a Jesús. No estamos hablando en contra de ello, porque algunos cristianos incluso odian al personaje, ¿verdad? Eh, no se trata de ir en contra de la persona que hay detrás. Se trata de ir en contra, ¿verdad? Por medio de la palabra, de lo que la gente, el realce que le da la gente a esos ídolos. Porque cada uno hace el ídolo en su corazón, ¿verdad? Y algunos incluso dicen, no sé, si esto es cuestión de fe. Pero ¿sabe qué? Eso más que nada es una superstición. ¿Qué es lo que significa? Estaba buscando acá en el diccionario la palabra superstición y dice atribución de poderes o cualidades a algo o a alguien que no posee. Eso es la superstición, ¿verdad? Fíjense que los religiosos
La gente religiosa, según el diccionario, según lo que nos enseña el idioma original, religiosos son personas muy supersticiosas, son personas idólatras, ¿verdad? Y es muy común ver dentro de nuestras propias iglesias gente muy idólatra en las iglesias. Gente que prefiere poner en primer lugar su vestimenta antes que Dios. O sea, quizás no obedecen la palabra de Dios, pero están preocupados y muy atentos de no sacarse, las mujeres de no ponerse un pantalón, los hombres de no ir a la iglesia sin corbata. No tengo nada contra eso, me gusta, ¿verdad? Usted me ve hoy día con chaqueta. Lo siento y lo quiero hacer así. Pero cuando somos religiosos, lo hacemos porque pensamos que con esto, ¿verdad? Con estas cosas, vamos a tener un mayor poder, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos, ¿dónde está mi chapita? Acá está. Esta chapita la tenemos todos los pastores de Casa de Oración, no sé si se alcanza a ver, ahí está. Bueno, esto en cierta manera fue un regalo de los pastores allá en México, ¿verdad? Para los pastores de Casa de Oración. Pero no significa que esto tenga un poder, ¿verdad? No significa que eso sea un ídolo, ¿verdad? Pero muchos cristianos, hay muchas denominaciones, muchas iglesias que son idólatras, ¿verdad? Entonces decíamos que superstición es la atribución de poderes o cualidades a algo o a alguien que no lo posee. Mire, uno de los atributos, para que podamos entender un poquito más esto, uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Es la capacidad de que solamente tiene Dios. Omnipresencia es la capacidad que tiene Dios de estar en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, en este momento el Señor tiene su oído inclinado a nuestros corazones, en este mismo momento, ¿verdad? Y Dios está escuchando hasta ti, ¿verdad? A todas las personas que yo veo aquí conectadas, Dios está mirando tu corazón. Y a la vez está el Señor en todo el resto del mundo, en los millones de personas que están en este momento adorándole, pidiéndole, dándole gracia, ¿verdad? Y el Señor está ahí atento con su oído, ¿verdad? Esto es posible gracias a este atributo de Dios que es la omnipresencia, la capacidad de Dios de poder estar en todo lugar de manera simultánea. Algunas personas en relación a la idolatría, algunas personas piensan que San Pedro es su intercesor, ¿verdad? O piense usted en el personaje que quiera, ¿verdad? Esto es muy común dentro del catolicismo. Entonces, toman a San Pedro como el intercesor, lo toman como su santo de su devoción, ¿verdad? Algunos lo denominan el patrono de su casa, el patrono de su fondo, de la actividad, de la empresa, de lo que usted quiera. Bueno, supongamos que esto es cierto, vamos a suponer, ¿ok? Vamos a ser un poquito flexible acá. Eh, y vamos a tener ahora, por ejemplo, acá en Chile, a un devoto de San Pedro pidiéndole a San Pedro, ¿verdad? Y en otro lado vamos a tener a un japonés, a un chino, no sé, en otra parte del mundo, ¿verdad? También devoto de San Pedro, y ambos le piden al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no hay forma dentro de esta práctica de la idolatría, no es que digan, oye, ya le pedí a San Pedro, así que está disponible para que le pida a otro, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro, sin ser culpable, se le está atribuyendo un atributo que solo le pertenece a Dios. ¿Cuál es ese atributo? No estoy hablando ahora del primer lugar. Estoy hablando del atributo, el que acabo de decir, la omnipresencia, ¿verdad? Porque así como el que está en Chile y el que está en China le piden a San Pedro al mismo tiempo, ellos piensan que San Pedro o el ídolo o la virgen que sea, tiene esa capacidad que solamente le corresponde a Dios. Se fija que solamente por sentido común ya quitamos esta posibilidad de que la Biblia avale la adoración de imágenes de santos y todo lo demás. Bueno, todo esto es superstición, ¿verdad? Recuerde, la RAE dice que es la atribución de poderes o cualidades a algo o a alguien que no lo posee. Todo lo anterior no es fe. Hay gente que dice, pero si es mi fe, la forma que yo tengo de acercarme a Dios. Pero eso no es fe. La fe genuina es la fe que viene por medio de el escuchar, el oír la palabra de Dios.
Y el escuchar la palabra de Dios te lleva a toda verdad, no te puede llevar a la idolatría. Al contrario, nuestros ojos son abiertos cuando somos expuestos a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces todo lo anterior no es fe. La fe genuina es la que confía plenamente en la obra y la voluntad de Dios y obedece la palabra del Señor, que está dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Esta es una fe que no necesita tener una imagen. Es una fe que no necesita tener algo formado para creer en Dios. Esta es la verdadera fe. La Biblia dice que somos bienaventurados. La palabra bienaventurado en el griego makarios, que significa dichosos, felices, ¿verdad? Somos dichosos y felices cuando sin haber visto hemos creído. Vamos a leer Juan capítulo 20, 29, Lolito, si me ayuda ahí. Juan capítulo 20, 29. Está fría esta mañana, ¿no? Dice así, Juan 20, 29. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Se recuerda a este hombre que necesitaba meter su mano ahí, el costado, mirar a Jesucristo resucitado? Y el Señor le dice acá, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estoy seguro que usted y yo no hemos visto al Señor, ¿verdad? Lo sentimos, oramos, tenemos la fe, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás en sus casas a lo mejor nunca han tenido una experiencia sobrenatural con el Señor y fíjese que no pasa nada. Si usted, a lo mejor, yo de repente escucho testimonio de gente que escucharon la voz del Señor, que tienen experiencias hermosas, ¿verdad? Y creemos nosotros también, sin caer obviamente en el desorden ni en lo absurdo, pero mucha gente tiene esta experiencia, ¿verdad? Sobrenatural con las cosas del Señor, pero algunos otros no. Algunos otros simplemente están creyendo, ¿verdad? Bueno, la Biblia, sobre todo a ellos, les dice que son dichosos y felices, porque sin haber visto, han creído. Romanos capítulo 10, 17. Dice así, Romanos capítulo 10, 17. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, querido hermano, en que puedas tener fe. Si le preguntas a un idólatra si conoce a cabalidad lo que hemos hablado, te va a decir que no, ¿verdad? No, es muy simple refutar la idolatría. Es muy simple. Usted puede ir donde una persona que practica la idolatría, normalmente un católico, usted le puede mostrar con la Biblia, ¿verdad? Con textos muy simples, Éxodo 20, Isaías 44, lo que leíamos, usted se lo lee y ya con eso le demostró que Dios no quiere la idolatría, no es algo que Dios lo acepta, ¿verdad? Ok, es muy sencillo mostrar esto. Pero la idolatría es grosera ante Dios. No es tan simple, es algo grosero delante de Dios. Es un atrevimiento terrible del hombre delante de Dios. Pecado, ¿verdad? Recuerda esos 23.000 que destruyó el Señor en los tiempos ahí de cuando eran sacados a Israel de Egipto. Entonces la idolatría es grosera ante Dios. ¿Cómo podemos llegar a creer en la materia, ¿verdad? En cosas creadas por el hombre y pensar que eso, por ser a lo mejor de una imagen bonita, ya puedes adorarlo. Me recuerdo en una oportunidad un hermano eh, donó a la iglesia donde nosotros estábamos un púlpito. ¿Sabe lo que es un púlpito, verdad? Es el mueble donde uno pone la Biblia como pastor, ese mueble que está adelante. Bueno, cuando trajo este regalo, ¿verdad? Que lo trajeron como de sorpresa, realmente era muy lindo. Era algo pero hermosísimo, ¿verdad? Era pero precioso, ¿verdad? Muy lindo. Y fíjate que yo hice una broma, ¿verdad? Yo a veces soy bromista. Y le dije al hermano, ¡ay, pero qué precioso que está este púlpito! Y como que me arrodillé, ¿verdad? Y dije, tengo ganas de adorarlo, ¿verdad? Porque realmente era algo hermoso a los ojos. Y yo meditaba en esto, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces las personas piensan, ¿verdad? Porque ponen una imagen ahí en lo alto, gigante, ¿verdad? Llena de adornos, ¿verdad? En un lugar alto. La gente tiene esa condición, ¿verdad? La idolatría.
Pero recuerde que esto no es algo que a Dios le agrada. Otro profeta, o a uno que le decían llorón por ahí, ¿no? El profeta llorón. Jeremías reprende también al pueblo de Dios. Jeremías era un profeta y él estaba orando por los pecados de Israel. Y aquí Dios le habla. Jeremías capítulo 7, versículo 17 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así. Jeremías 7:17, usted ya lo está viendo en pantalla, dice así. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Recuerde que Israel se había dividido, ¿verdad? Dos reinos, Judá y Jerusalén. Versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses, plural, minúscula, a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Te das cuenta que la idolatría es algo que provoca el corazón de Dios? Versículo 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí viene el juicio. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán. ¿Y qué más? Dice que no se apagarán. No se apagarán. ¿Qué le parece? Algo sucede en el corazón de Dios en relación a la idolatría. Dice la Biblia que Él es un Dios fuerte, ¿verdad? Y es un Dios celoso. Dios no está dispuesto a compartir su lugar, el primer lugar. No está dispuesto a compartirlo con ningún ídolo, sea una imagen o sea algo que tú quieres poner en tu corazón. Si tú, hermano, un día recibiste a Cristo en tu corazón, te arrepentiste de tus pecados, recibiste el perdón del Señor, fuiste restaurado, tú ya no puedes poner ídolos en tu vida. No podemos poner cosas que estén por sobre el Señor. Mira, y con esto no te estoy diciendo que tú vivas así como en la nada. No, no, no. ¿Puedes tener un trabajo? Sí. ¿Puedes desarrollar tu trabajo? Sí. Tienes que hacerlo bien. La Biblia dice que no debemos trabajar al ojo. O sea, no solamente cuando nos están mirando. Hay que hacerlo bien como para el Señor. ¿Puedes estudiar una carrera? Sí, lo puedes hacer. Y hazlo bien y esfuérzate. Pero no dejes el lugar que le corresponde al Señor. Porque son muchos los que les sucede esto. Comienzan a orar. A veces yo no quiero orar para que el Señor les bendiga, hermanos. Sinceramente. Porque yo sé que si eso sucede, en algunos casos, el resultado es terrible, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes universitarios, ¿verdad? Que comenzaron sus carreras, jóvenes que eran comprometidos con el Señor, que estaban en este proceso de crecer, quedaron a la deriva porque ahora su Dios, su ídolo, es la universidad. ¿Cuántos pedían un trabajo? ¿Cuántos cesantes pedían un trabajo al Señor? ¿Verdad? Y eran fieles cuando eran cesantes. Pero bastó que llegara el trabajo a sus vidas y ahora todo gira en torno a su trabajo. Ahora tu ídolo es el trabajo. Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Por eso quiero que usted lo entienda. Matrimonios que conocí, ¿verdad? En donde, por ejemplo, no podían tener hijos. Y sin hijos eran fieles al Señor. De una manera increíble, ¿verdad? Luego vino los hijos y ahora los hijos ocuparon el lugar de Dios. Y no estoy en contra de la familia, por el contrario, ¿verdad? Tengan hijos. Pero cuidado con esto, hermanos. Cuidado con esto, cuidado con los ídolos que ponemos en nuestras vidas. Recuerde que el congregarse, el congregarnos hoy día a través de esta manera muy simple, ¿verdad? Simple. Usted está en su casa, ¿verdad? Se levanta, pone su alarma, puede estar ahí quizás con su pijama, en su camita, ¿verdad? Y no está mal.
Pero congregarnos es lo más básico en el cristiano. Un cristiano que no se congrega, ya sea hoy día virtualmente, ¿verdad? O cuando nos reuníamos acá, es un cristiano que tiene puesto ídolos en su corazón, porque no le da el primer lugar a Dios. Y el Señor nos manda a ordenar, a reunirnos, a congregarnos. Y dice que el Señor dice que congregarnos es bueno, es hermoso. Mira cuán bello, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, congregarnos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque a veces puede suceder alguna situación, ¿verdad? Pero cuando esto ya pasa a ser costumbre, esto no está bien. Había una hermana en una iglesia que iba, ¿sabe cuántas veces a la iglesia en el año? 2 veces. Fijo para la Navidad. Siempre, porque le gustaba a ella las presentaciones de la Navidad. Entonces siempre iba al culto de la Navidad y a veces iba al de la Semana Santa. A veces, porque a veces se iba también fuera. Viajaba. 2 veces en el año ella se congregaba, ¿verdad? Y cuando llegaba ese día, llegaba como, parecía una cristiana más. Pero yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar en paz en tu corazón bajo esa circunstancia? Bueno, Ezequiel también reprende al pueblo, ¿verdad? Ezequiel capítulo 6, versículo 1 dice así, Ezequiel capítulo 6, 1 hasta el versículo, vamos a leer hasta el 7. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. 3. Y dirás, montes de Israel. No es que te le está hablando los cerros, ¿ah? Oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles, o sea, a todo Israel. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, esto es muerte, y destruiré vuestros lugares altos. Esto es el poder, ¿verdad? Liderazgo. Versículo 4. Vuestros altares serán asolados, está hablando ya de la condición del corazón, la idolatría, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. 5. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. 6. Donde quiera que habites, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados. Y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. 7. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis. Ahí van a comprender, le está diciendo, que yo soy Jehová. Hermanos, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos desafiar al Señor. Si tú hoy día estás en una condición en donde estás desafiando al Señor con tu vida, hermano, te quiero decir que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios te está hablando a tiempo. Vuélvete al Señor con todas tus fuerzas. Hermano, solo Dios merece la gloria. Él es el único digno de ser adorado. El 90% de los personajes que existieron y que hoy son representados por las imágenes que hoy se adoran, nunca pasó por sus mentes ser adorados o venerados. ¿Sabes lo que significa la palabra venerar? Porque algunos dicen, no, nosotros no somos idólatras, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Bueno, venerar significa tener gran respeto a alguien por sus virtudes y cualidades. Estamos bien, ¿verdad? Algunos dicen, por ejemplo, yo la venero siempre, la respeto siempre. Pero también significa honrar, también significa dar culto a lo sagrado. Por ejemplo, los sacerdotes, los padres marianos, ¿verdad?, que adoran a María, veneran a la Virgen, ¿verdad? En el siguiente salmo que vamos a leer, el salmista está hablando de la idolatría. Está describiendo de una manera muy concreta la irracionalidad e incluso lo insensato de confiar en un ídolo. Lo mismo que hacía Isaías, ahora lo hace el salmista, ¿verdad?
Esto, mira, no importa que esa imagen sea un Cristo, no importa. No importa que sea una imagen de Jesús en la cruz, porque algunos, yo he escuchado algunos que dicen católicos, que dicen, no, yo no creo en las imágenes, y cuando voy a misa solamente le rezo al Cristo, a la imagen del Cristo, ¿verdad? Y ahí están mirándolo, ¿verdad? Creyendo que ese personaje, ese ídolo, esa imagen le está escuchando. Pero fíjate que cuando hay un terremoto, se caen los ídolos. Se caen los edificios, las casas, las iglesias, ¿verdad? Y dentro de las iglesias idólatras también hay ídolos, ¿verdad? Y cuando se caen se rompen en pedazos. ¿Alguna vez usted ha visto a algún ídolo salir corriendo en medio de una emergencia, de un incendio de una iglesia? No, ¿verdad? Dice el Salmo 115 en el versículo 1. Lolito, se me acompaña ahí con el texto. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Solo al Señor. Solo a Dios le pertenece la gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie, queridos hermanos. Absolutamente con nadie. Dios no está dispuesto a compartir su gloria contigo, ni conmigo, ni con nadie. Solamente Dios, a Dios le pertenece la gloria y la honra. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con pretender quedarnos con algo de su gloria cuando hacemos algo, ¿verdad? A lo mejor usted hace algo dentro de la iglesia, lo que sea. Y si usted intenta quedarse con esa gloria, hermano, está en un gran problema. Cuando Dios nos empieza a usar, tendemos a quedarnos con esa gloria. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú oras por alguien y esa persona, Dios toca a esa persona y lo sana? Bueno, comienza a decir tú en tu corazón, que es dado a la idolatría, es que yo oro, es que yo soy el que ayuno, porque Dios a mí me escucha, ¿verdad? Y comenzamos a atribuirnos la gloria. Le estamos quitando ese lugar, eso que le corresponde completamente a Dios, ni un poquito para ti, ni para mí. Toda la gloria sea a Dios, como decía este salmo. Nosotros le amamos, nosotros le llamamos Padre a Dios porque en Él se originan todas las cosas, ¿verdad? Es Padre de todos. Nosotros y toda la creación sale de Dios. Dios merece el reconocimiento de su obra. Él es el único digno de toda alabanza y toda exaltación. En Él son hechas todas las cosas, hermanos. Todas las cosas están en el Señor. Pablo reprende a los romanos en su carta. Vamos a leer Romanos capítulo 1, 23. Miren lo que les dice Pablo a estos cristianos, ¿verdad? En Roma. Dice que cambiaron, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hay imágenes que son muy horribles, muy feas, ¿verdad? Y ahí está la gente adorando. Los egipcios adoraban al dios de la mosca, no era bonito, ¿verdad? Ya la mosca es media fea. Bueno, es una hermosa creación, sin duda. Usted lo mira al microscopio y es algo que usted dice, wow. Pero en términos prácticos, la mosca es fea, ¿verdad? Aparte que se posa ahí en cosas que uno no quiere. Entonces los egipcios adoraban al dios de la mosca, ¿verdad? Que era horrible, ¿verdad? Em, de hecho, en algún momento al Señor le atribuyen esta. Decían que él sanaba y hacía milagro en el nombre de este dios, ¿verdad? Belcebú. Bueno, increíble que culturas tan inteligentes que dejaron huellas en sus descubrimientos y aplicaciones no sean capaces de entender que la idolatría, que es adorar cosas hechas por ellos mismos, era algo abominable y es algo irracional. No entiendo esto, ¿verdad? Solo a Dios pertenece la gloria y Él es digno de recibirla. ¿Sabe lo que significa digno? No tiene problema en recibirla. No hay conflicto en recibirla. A veces a usted le dicen, oiga, que le salió bien lo que hizo. Y usted como que
Sí, como que le complica. ¿Verdad? Bueno, Él es digno, el Señor es digno de toda alabanza, ¿verdad? Yo no creo que cuando usted le está diciendo al Señor, Señor, tú eres digno, majestuoso, no piensa usted que el Señor está así como, sí, ya no se moleste, no, 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 ¿verdad? Él es digno de suprema alabanza. A Dios no le pasa nada con que tú le digas todo eso, ¿ah? No pienses tú que Dios está sonrojado ahí, ¿verdad? Cuando tú le alabas. Él es digno de suprema adoración. Es nuestro deber adorar al Señor. Es nuestro deber exaltar su nombre. Así que tú no pienses que le estás haciendo un favor a Dios cuando le adoras. Fuimos creados por Dios por misericordia. Fuiste tú creado para adorar a Dios y nada más. Solamente con tu deber cumples de adorarle. Por eso es importante, hermano, querida hermana, que puedas entender que la idolatría nos aleja de Dios. Cualquier cosa que esté en tu vida y que ocupe el lugar de Dios, te aleja de Dios. Cualquier cosa que esté ocupando hoy día ese primer lugar, te expone en un gran peligro, porque tú eres el que decide poner eso en tu vida. No es Dios, eres tú. Cualquier pecado al cual tú obedeces y te rindes delante de Él, te hace apostatar de tu fe, como lo hemos enseñado. Si usted no lo logra entender hoy día, escuche las enseñanzas anteriores. Pero cualquier persona que decide voluntariamente abrazar su pecado y no soltarlo, si esa persona era un verdadero cristiano y lo hace, recuerde que es posible, esa persona literalmente está apostatando de su fe. Porque a veces decimos que apostatar es simplemente decir no creo en Jesús. Antes creía, ahora no creo en Jesús. Pero esto va mucho más allá, hermanos. Porque cuando tú niegas con tus hechos que Jesucristo es tu Señor, entonces tú estás negando la fe que un día dijiste profesar. Y no estoy cuestionando tu fe. Porque antiguamente uno decía, es que no eran del Señor. Si pasó eso, no era del Señor. Pero recuerda que está esa posibilidad, que Dios abra nuestra mente. El que esté firme, cuidado de no caer. Debemos tener cuidado entonces de no quedarnos con ni un porcentaje, ni un gramito de la gloria que le pertenece al Señor. Bueno, leamos nuevamente el Salmo 115. Estábamos en ese, ¿no? Decíamos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dice que por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 2 dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, porque lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, manos, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tu dinero no te oye, hermano. Tu trabajo no te oye. Tu carrera universitaria no te oye, no te escucha. No te puede ver, solamente el Señor te puede ver. Si te sigues aferrando a esas cosas materiales, a esos afanes, vas directo a la ruina en tu vida. Versículo 6 dice, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. El versículo 9 nos habla de una exhortación que dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Iglesia del Señor, iglesia de Cristo, usted que está ahí en su casa, confía en el Señor. Él es tu ayudador, Él es tu escudo. Tu dinero no te va a llevar a ningún lugar. Muchos cristianos se sienten mucho más seguros cuando tienen el dinero en el bolsillo. Que venga el COVID, que venga el virus, ahora tengo dinero. Pero a lo mejor cuando no tenías dinero estaba, Señor, ayúdame, cúbreme, Señor. Que vengan las enfermedades. Ya le contaba yo de una señora que conocimos en una iglesia que le dijo al pastor, el pastor la llamó porque
hace tiempo que no iba a la iglesia. Esta es otra, no es la misma que iba 2 veces al año. Y, y el pastor le dice, hermana, ¿cómo está? Sí, aquí estamos, hace tiempo que no la vemos. Bueno, sí, en realidad lo que pasa es que los negocios, qué sé yo. ¿Y cómo está su salud? Estoy enferma, pastor. Y el pastor le dijo, hermana, vamos a estar orando por usted. Le dijo, pastor, no se preocupe, no siga orando por mí, si yo tengo ahora dinero. Así que tengo la posibilidad de tratarme en las mejores clínicas de acá de Santiago. No se preocupe, pastor, no pierda su tiempo. Hermano y hermana, no confíes en tus propias fuerzas. Esfuérzate, sin duda, pero no quites al Señor del primer lugar en tu vida. Este pasaje que leíamos recién nos habla de cosas que son inanimadas. Qué extraño, ¿verdad? Y que la gente quiere adorar. En países como México, la idolatría está tan arraigada en los corazones de las personas que estas prácticas ya son parte incluso de la cultura, ¿verdad? Y la gente es parte del turismo, ¿verdad? Y nuestro país no se queda atrás. Chile es un país idólatra, ¿verdad? Por ejemplo, comunas como Maipú, nosotros vivimos tanto tiempo en Maipú, ¿verdad? Tú puedes ver ahí en su escudo la imagen de un templo idólatra. Son lugares que han sido edificados en razón de la idolatría, ¿verdad? Celebramos nosotros con días feriados, por ejemplo, la Ascensión de la Virgen, hermano, el 15 de agosto, ¿no? A mí me gustan los feriados, ¿verdad? Gracias al Señor por los feriados. Pero ¿sabe lo que celebra la gente cristiana? Porque estamos hablando de cristianos católicos. La Ascensión de la Virgen. Esto es un acto que no tiene ningún respaldo bíblico. Por favor, si hay algún católico escuchándome en este momento, les amamos, queridos amigos católicos, queremos que el Señor también se revele a su vida. Pero, ¿me pueden contar en qué parte de la Biblia habla acerca de la ascensión de la Virgen? Porque esto sería un hecho importante, ¿verdad? Algo que la Biblia debió haber mencionado. Y dentro del catolicismo se celebra, ¿verdad? 15 de agosto, la ascensión de la Virgen. ¿Dónde está ese respaldo? Nuestros antepasados adoraban al sol, ¿verdad? Al fuego, a la naturaleza. Algo que hoy, a nuestro juicio, parece ridículo. Sin embargo, tras las conquistas de los españoles en las Américas, estos ídolos fueron reemplazados por los ídolos de ojos azules, ¿verdad? De lindas facciones. Vemos hoy día las noticias, cómo en caravana las personas salen a peregrinar por sus ídolos y los siguen en procesiones. Todo esto es en pos a una imagen que tiene ojo pero no ve. Esto no tiene como propósito, hermanos, burlarnos de las otras religiones, por el contrario. En el norte de nuestro país se realiza, por ejemplo, dentro del catolicismo, se realiza una fiesta religiosa que se conoce como la Diablada, que es una mezcolanza de prácticas paganas más catolicismo, ¿verdad? Religiosidad. Es algo irracional, ¿verdad? No tiene condición, ¿verdad? Esto no tiene una condición socioeconómica ni nivel de educación. Esto afecta a todos. Incluso los ateos lo van a ver como parte de un espectáculo turístico. El Nuevo Testamento, hermanos, rechaza la idolatría como uno de los peores pecados. Primera de Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esa es la advertencia. Huyan de la idolatría. Vamos a leer en Hechos capítulo 17-16. Vamos a leer lo que le pasó al apóstol Pablo cuando entró a Grecia. Vamos a ver esto. Hechos capítulo 17-16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esto es en Grecia, su espíritu se enardecía. Estaba esperando Pablo a alguien, ¿verdad? Y dice que su espíritu comenzó a enardecer, ¿verdad? Porque comenzó a ver la ciudad, ¿verdad? De Atenas completamente entregada a la idolatría. Acá Pablo se estaba enfuscando, se estaba irritando, le estaba dando rabia de ver cómo los descendientes de Aristóteles, de Platón, etcétera, ¿verdad? Gente tan ilustre, inteligente, se volvía a la idolatría. De pronto vio un altar que decía en honor a este Dios no conocido y dijo, bueno, de aquí soy, ¿verdad? Y les predicó y algunos creyeron en ese lugar y otros no.
Pablo era un hombre que sabía las consecuencias de la idolatría. Por esta razón, no dio tregua, ¿verdad? Y predicó en contra de la idolatría en todo lugar. Vamos a avanzar ahí, Hechos 19:23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, este era un buen negocio. 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? El sustento de ellos. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Versículo 30 dice, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. 32. Uno pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Recuerde que la idolatría trae confusión. Y lo más, y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, gente que fue pero no tenía idea de lo que pasaba. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos, a una voz, gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y en quién es el hombre? Dice, ¿y quién es el hombre que no sabe de la ciudad de los Efesios? Es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y proconsuelen, a ver, creo que anoté mal acá, y proconsuelen, ahí acúsense los unos a los otros. Se me borra aquí un pedacito. Bueno, acá Pablo tiene un problema, ¿verdad? Un problema tremendo con esta situación, ¿verdad? Usted ahí puede leer bien la historia. Pero la idolatría es algo que debe conmover el corazón de nosotros, los cristianos. Juan Calvino fue uno de los reformadores de la iglesia, ¿verdad? Siglo XVI en adelante. Según muchos entendidos, afirman que es uno de los mejores teólogos que ha existido a la fecha después de Pablo, ¿verdad? Bueno, este hombre un día declaró, la gente de mis días no sabe hacer otra cosa que fabricar ídolos. Es realmente una fábrica hoy día. La sociedad hoy día es una fábrica de ídolos. Las redes sociales se han transformado en ídolos para muchos. El Internet. Hay gente que no puede vivir sin Internet. Un ídolo. En la Edad Media el catolicismo estaba en su época de apogeo, ¿verdad? Hoy día va en decadencia. Pero en la Edad Media, ¿verdad? Iba
creciendo, ¿verdad? Ellos inventaban dioses, vírgenes, santos por todos lados, vendían indulgencias con la promesa de ser perdonados por Dios. Uno de los vendedores de estas indulgencias, si usted lee la historia del cristianismo, fue John Textel. Era un fraile enviado por el Papa a los pueblos europeos para vender lo que se conocía como las indulgencias. Con este dinero de las indulgencias se construyó lo que hoy día conocemos como la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Lo que es el Vaticano, gracias a la fe y a la ignorancia de las personas. Este fraile llegó a decir: si vosotros compráis indulgencias, podéis aún comprar anticipadamente el perdón del pecado futuro. Por ejemplo, matar mañana y garantizar ser perdonados vuestros homicidios. Imagínense, o sea, usted podía comprar, porque se compraba una bula papal, un papelito con el sello del Papa, en donde usted al comprarlo estaba recibiendo anticipadamente el perdón. Por ejemplo, si usted mataba a alguien, usted tenía este certificado. Dice por ahí la historia, las crónicas, dice que hubo incluso un tremendo problema, porque en algún momento se dio esta situación real, en donde un hombre mató a otro, ¿verdad? Y cuando se presentó delante del juez, expuso, ¿verdad?, esta compra de indulgencias que le había hecho, ¿verdad?, a este charlatán Textel. Y el juez, como en aquel tiempo la iglesia estaba por sobre cualquier cosa, no tuvo posibilidad de condenarlo porque ya estaba abolida esa condena, ¿verdad? Esto suena absurdo, pero así de absurdo es la idolatría. Existen historias documentadas de gente que compró indulgencias. Suena grotesco, ¿verdad? Pero así fue, lamentablemente. Después del periodo de la Reforma vino un resurgimiento de la palabra de Dios, usted ya sabe, y uno de los temas principales fue desenmascarar la idolatría, los ídolos. Este tipo de mensajes hace 30 años atrás aún se escuchaba, pero hoy día ha salido de nuestras iglesias. ¿Ustedes creen que nosotros, los que hemos sido lavados y nacidos de nuevo, podemos caer en la idolatría? ¿Será posible o no? La respuesta es sí. Hoy día los cristianos evangélicos estamos peor que los católicos en relación a la idolatría. Un católico envía una carta a un pastor y le dice: ustedes los evangélicos nos enrostran que tenemos un papa, ¿verdad? Pero tenemos uno solo, es decir, estamos unidos, pero ustedes tienen cientos de papas. Y esto es cierto, hermanos. Esto es muy cierto. El papa de los católicos los católicos dicen que el papa es infalible, ¿verdad? Que es una deidad. Pero ¿cuántos apóstoles, pastores, hoy día se sienten, dentro del cristianismo protestante, se sienten infalibles? Estamos peor, ¿verdad? Estamos generalizando, por supuesto. La idolatría ha penetrado en la fila de los que nos hacemos llamar hijos de Dios, ¿verdad? Para algunos es más importante el grupo de la alabanza y que suene bien el sonido, más que lo que le decimos y nos presentamos delante de Dios. Eso ya es idolatría. Y dentro de las iglesias, sin querer podemos caer, ¿verdad? En el siguiente capítulo, es un capítulo triste, ¿verdad? Que le toca vivir al apóstol Juan cuando estuvo preso, ¿verdad? A Juan se le aparece un ángel, se le aparece un ángel del Señor, ¿verdad? Para ministrarle. Eh, que vamos a leer después ahí en Apocalipsis. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 1.13. Dice, Hebreos 1.13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué es lo que son los ángeles? Espíritus ministradores. Ministradores significa al servicio, ¿verdad? De hecho lo dice, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, los cristianos. Pero esto no significa que nosotros debamos adorar o orar o cantarle a los ángeles. Hoy día hay mucha gente que le canta, ¿verdad? Hay niñitos que en la noche le rezan al ángel de la guarda: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares. Y la gente piensa que eso es como que es como que algo que le agrada a Dios en su ignorancia. Pero mira, decíamos si es posible que un cristiano pueda caer en la idolatría. Veamos el siguiente pasaje de una visión de Juan en Apocalipsis capítulo 19:9. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Está hablando acá de la iglesia. Y me dijo:
Estas son las palabras verdaderas de Dios, le dice el ángel, ¿verdad? Versículo 10 dice que Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, Juan, ¿qué estás haciendo, Juan? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, Juan. No seas tonto, Juan. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué le parece, verdad? Juan ahí lleno de la presencia del Señor, un hombre usado, un mártir de la fe, ¿verdad? Había estado al lado de Jesús. Se le presenta el ángel y Juan no halló nada mejor que postrarse delante del ángel. ¿Es posible que un cristiano entonces pueda caer en idolatría? Bueno, si le pasó a Juan esta vez, ¿qué más? Ahora, si avanzamos al capítulo 22, que sigue acá Juan recibiendo este mensaje, vemos que Juan sigue la misma actitud. O sea, no fue suficiente esta reprensión del ángel que leíamos recién. Apocalipsis 22:7, ¿qué dice? He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, pero Juan, otra vez, Juan, por Dios que eres porfiado, Juan. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, Juan. Los verdaderos cristianos somos propensos a la idolatría, hermanos. Si el apóstol Juan cayó en este gran error, ¿podremos nosotros caer en el mismo error? Esto no es una justificación. No es que usted para que se justifica, no, pero si Juan lo hizo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Y ahí te comienzas a postrar a tus ídolos. No. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dijo con insistencia en 1 Corintios 14, 10-14, por tantos, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de la idolatría. No sea, hermano, que en un descuido nuestro nos encontremos siendo idólatras, adorando la creación y no al Creador. Es inevitable pensar y tratar de comprender lo que pasaba en la mente de Juan en ese momento, pero postrarse ante el ángel, imagínate. Esto nos habla de que sin duda nosotros en algunas cosas hemos pasado la línea. No podemos detener, nos podemos detener, perdón, nos podemos detener por un momento para que Dios nos muestre cuál es el área en la cual estamos fallando. Idolatría es darle a algo el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser un pasatiempo, puede ser comer, puede ser la música, tu familia, ver televisión, el dinero, el trabajo, etc. Todo eso se puede volver un ídolo. Nos pasamos la vida en torno a dejar de lado a Dios, hermano, lamentablemente. Debería ser al revés, ¿verdad? Pero siempre estamos buscando nuevas cosas y nuevas cosas. A lo mejor ese celular nuevo ya ocupó el lugar de Dios. No estoy hablando que no te compres nada, ¿verdad? Estoy hablando de que te hagas un menonita. ¿Se acuerdan de los menonitas? Esos que viven ahí como en el siglo XV. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que debemos cuidar nuestro corazón. Ser idólatras nos traerá consecuencias. Juan escribió después, amados, apartado de los ídolos, tras toda la experiencia que le tocó vivir, ¿verdad? Y Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado, tenga cuidado. Si alguno de nosotros piensa que no se puede equivocar, por favor considérelo nuevamente. La idolatría está considerada dentro de los pecados de la carne. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué cosa? No heredarán el reino de Dios. En nuestra naturaleza humana está la inclinación a sustituir al Creador. Dioses hay por montones y sobran. Algunas exclamaciones que quizás le resulten conocidas. Para mí, mi esposo es lo máximo. Si no estuviera él, no podría vivir, yo me mato, dijo alguna por ahí, ¿verdad? Y claro, está bien, pero tu esposo no puede ocupar el primer lugar, lo mismo tu esposa, ni tus hijos. Otros dicen por ahí, para mí, mi trabajo es lo más importante, lo máximo. Para mí, mi carrera universitaria es lo máximo. Para mí, el dinero es lo máximo, así que yo hago lo que sea, ¿verdad? Por conseguir el dinero. El apóstol Pedro, del cual algunos dicen que fue el primer papa, ¿verdad? Título que jamás él pidió, jamás pensó en ser lo que hoy día es. Eh, Pedro tuvo varias cosas malas, como el negar al Señor, reaccionar violentamente, ¿verdad? Pero hay un capítulo muy relevante en donde, en relación a la idolatría, ¿verdad? Pedro estaba en la azotea de su casa y tiene una visión y el Señor le dice que lo vendrán a buscar algunas personas que él estaba enviando. A la par había un hombre llamado Cornelio, que usted lo ha leído seguramente, a los que se le apareció el ángel y le dijo que sus oraciones y ofrendas habían subido hasta la presencia de Dios para memoria de él, ¿verdad? El ángel le da indicaciones, ¿verdad? Que mande a llamar a Pedro. Cornelio envía a su mensajero y cuando llegan a donde está Pedro, el Espíritu le dice, ¿verdad? Desciende y ve con ellos. Y fue, ¿verdad? A esas alturas Pedro ya era un notable apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando Dios le da la instrucción a Cornelio, él ya sabía quién era, ¿verdad? Y cuando llegan a la casa de Cornelio pasó lo siguiente. Hechos capítulo 10, 25. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Lo leamos de nuevo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose, es un hombre lleno mire, el Espíritu Santo le hablaba y ¿qué es lo que hizo? Postrándose a sus pies, le adoró. Acá la palabra adoró es del griego proskuneo, ¿verdad? Que significa postrarse en humillación, eh, en exaltación. Era la misma forma que tenían los israelitas para adorar a Dios. Esto sucedió porque Cornelio tenía a Pablo por muy alto en relación a Dios. Le pasó lo mismo que a Juan, ¿verdad? Y ahora veamos la reacción de Pedro, contrarrestando la reacción de los supuestos papas que hoy día dicen que Pedro es el primer papa y que lo tienen ahí como parte de la adoración. Miren lo que les diría el apóstol Pedro a todos aquellos que le adoran hoy día como imagen. 26. Más Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cuando un pastor o líder religioso permite la sobreadmiración y la adulación, ¿verdad? Del grupo de personas que estén a su alrededor, él está promoviendo la idolatría. Hay muchos pastores que dicen, no me diga pastor, dígame apóstol, dígame obispo, porque dígame reverendo, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa reverendo? Digno de reverencia. ¿Qué le está pasando hoy día a la iglesia de hoy? ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy? Entre nosotros hay pastores que piden a sus gentes que le llamen papá, ¿verdad? Padre espiritual, como lo quiera llamar. Y Jesús dijo, Mateo capítulo 23, 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El término papa dentro del catolicismo es algo que atenta directamente en contra, ¿verdad? De lo que Dios ha dicho con tanta claridad. Algunos pastores hoy día se dicen, van creciendo ahí en sus nombres, ¿verdad? Y sí, dicen, díganme padre.
Algunos incluso han sido coronados reyes, pastores con sus coronas ahí de oro falso, ¿verdad? Nos llenamos la boca hablando de la idolatría metida dentro de la Iglesia Católica, pero nosotros, hermanos, estamos iguales y peores. Hay gente que es incondicional a sus pastores, aunque se equivoquen y se tuerzan, no les importa. Y tú le dices, hermano, mira la palabra, lo que dice y lo que están haciendo en tu iglesia. Dicen, no me interesa, yo no hay que tocar al ungido de Dios. Hemos pecado, hermanos. Hemos ofendido a Dios. Fíjate que los cristianos son muy dados a esto, pero el Señor hoy día nos reprende. Hermanos, volvámonos al Señor. Que, que el Señor sea lo más importante en nuestras vidas. Que esta palabra que hoy día hemos compartido te permita entender que Dios es lo más importante. No hay posibilidad de otro Dios. Quiero terminar con estos pasajes. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo esto, hermano, es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, versículo 5. Dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice así, ningún siervo, ningún servidor puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, no puedes servir a Dios, a dos dioses. Que Dios sea lo más importante en tu vida traerá bendición a tu vida. Pero ¿sabes qué? Eso va a ser una añadidura. Simplemente una añadidura. Cuando venga la prueba, los momentos difíciles, vas a estar completamente aferrado al Señor. Firme en el Señor. Por eso, hoy día, hermano, derriba todo argumento de Satanás en tu vida. Todo ídolo que has permitido que se levante en tu corazón, hoy día debes derribarlo. A veces cuando le predicamos al católico de la palabra del Señor, ¿verdad? Algunos más usados le dicen, bueno, rompa las imágenes, ¿verdad? Y algunos sienten hasta como, no sé, algo les pasa, ¿verdad? Pero hoy día yo te digo a ti, rompe tus ídolos. En el nombre de Jesús, rompe tus ídolos. La iglesia hoy día está completamente desorientada. Querido pastor que todos conocemos tuvo una visión de parte del Señor en relación a la iglesia. ¿Y sabes lo que él veía? Él decía, Señor, muéstrame cómo está la iglesia hoy día. Y el Señor le mostraba, ¿verdad? En esta visión, a una mujer con una lengua muy ancha, muy larga, hacia afuera, ¿verdad? Imagínate una mujer con una lengua hacia afuera que no puede hablar. Y con los ojos con estrabismo, ¿verdad? Completamente desorientada. Eso es lo que Dios le mostraba de cómo está la iglesia hoy, completamente desorientada, sin la capacidad de poder hablar las verdades bíblicas. En el nombre de Jesús, hermano, rompe tus ídolos. Hoy día el Señor te dice, rompe tus ídolos. Es necesario que rompas tus ídolos. Derríbalos con la autoridad del Señor. El Señor te ha dado esa capacidad y esa autoridad, pero tú eres quien abre las puertas. Y dile al Señor, Señor, quiero que tú seas el primero en mi vida. Quiero que tú gobiernes completamente mi vida, mis pensamientos. Quiero que mi vida esté en integridad. Quiero vencer el pecado para adorarte a ti, Señor. Señor, descaradamente he puesto cosas que te han quitado el primer lugar en mi corazón. Oremos al Señor. Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor. Tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas, Señor. Estás, Señor, tú hablando a nuestros corazones, Señor,
y nos estás convenciendo del pecado que hay en nuestras vidas. Porque hemos puesto por sobre ti muchas cosas. Tenemos tiempo para ver televisión, mucho tiempo para el trabajo, mucho tiempo para los estudios, mucho tiempo para la diversión, mucho tiempo para el deporte, mucho tiempo para los afanes, pero para ti no tenemos tiempo. Probablemente en este momento estemos preocupados porque ya son las 1:34 y debemos comer. Y ya estamos preocupados, Señor. Sin embargo, ¿cuántas veces estamos ahí frente a la televisión por horas? O frente a las redes sociales por horas? O en el trabajo por horas y horas y horas. Y nunca cuestionamos nada, Señor. Porque son ídolos que hemos permitido que estén en nuestras vidas. Señor, hemos comprendido que no es malo el trabajo, por lo contrario. No es malo estudiar una carrera, por lo contrario, Señor. Gracias por estas oportunidades. Pero vemos el engaño de Satanás. Vemos cómo Satanás transforma la bendición que proviene de ti en maldición para nuestras vidas. Y eso porque lo hemos permitido, Señor. Hoy día, delante de ti, Señor, nos despojamos de los ídolos de nuestro corazón. Señor, queremos que tú seas lo más importante en nuestras vidas. Señor, queremos que tú seas el único y gran Dios, un Dios conocido en nuestros corazones. Señor, gobiérnanos. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Vamos a tener que renunciar a tantas cosas que a lo mejor en nuestra carne queremos, pero que atentan directamente contra tu corazón. Señor, no queremos ídolos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, porque vemos tu misericordia, Señor. Consumidos debimos haber sido. Sin embargo, vemos tu misericordia, Señor. Señor, perdónanos. Límpianos, renuévanos, purifícanos, Señor. Purifícanos, Padre, en esta mañana. Límpianos. Y que todo argumento que se levanta contra tu voluntad, todo ídolo, Señor, sea destruido de nuestras vidas. Señor, te entronamos. Señor, toma tu lugar en nuestras vidas. Que al momento de levantarnos tú seas lo más importante, Señor. Que al momento de desarrollar nuestra vida tú seas lo más importante. Que podamos considerar tu palabra en cada actividad que hagamos, Señor. Que exista temor y temblor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendice y fortalece a cada hermano que está en su casa, escuchando esta predicación, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos tu mano, Señor. Y te agradecemos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Que tengas una linda semana. Que Dios siga hablando en tu corazón. Les enviamos un abrazo grande acá a la distancia. Y bueno, esperamos pronto poder volver a vernos. No sabemos cuándo, pero el Señor ahí tiene un plan perfecto para nuestra vida. Mientras tanto, te animo a seguir aferrado a la palabra. Este martes a las 21 horas vamos a tener un programa especial de bendecidos. Ya tenemos todo ahí destinado para este martes poder realizar este programa. Un año. Hemos cumplido un año de no poder reunirnos. Hace un año el Señor nos permitió comenzar también este tiempo, ¿verdad? Bendecido, donde pudimos compartir. Así que yo les animo a que ustedes también puedan animarse para contactarnos ese día vía telefónica, a través de Zoom, qué sé yo, porque vamos a recordar, ¿verdad? Todas las cosas, cómo el Señor nos fue ayudando durante todo este tiempo de la pandemia. Yo creo que estamos ya saliendo de este periodo, ¿verdad? De la pandemia. Sin duda van a haber secuelas, pero ya vamos en salida, si Dios así lo permite, ¿verdad? Seamos prudentes por lo demás. Pero vamos a recordar este martes, ¿verdad? Cómo el Señor durante este año, ¿verdad? Nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oramos por su vida y los invitamos. Lo dejo ahí para que ustedes puedan dejar también sus mensajes a través de este chat y sus saludos, ¿verdad? Como lo hacíamos normalmente al despedirnos en la iglesia. Nos abrazábamos, pero hoy día lo hacemos de manera virtual. Así que mis amados hermanos, Dios les bendiga, un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias, querido hermano Lolito, ¿verdad? Que está ahí de tan temprano conectado, preparando todo para que esta transmisión pueda ser posible.
Un abrazo grande, mis hermanos. Les amamos en el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos. Amén. Bendiciones. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón.
buscarte, Señor.